Hola a todos, buenos días. ¿Me confirman, por favor, si se escucha? Sí, se escucha. ¿Me escucha bien? Ya, perfecto. Bien, chicos, continuamos hoy entonces con el curso de odontología basada en la evidencia. Bueno, tuvimos una primera clase introductoria. La sesión anterior fue con el doctor Aguilera, esa clase que está subida de forma asincrónica, que espero que ya la hayan visto, porque esta clase es la continuación de esa, digamos. Em, bueno, la clase que ya tuvieron con el doctor Aguilera trataba sobre cómo crear una correcta pregunta de investigación. Bien, es decir, la duda o la pregunta clínica que nosotros tengamos, tenemos que traducirla, transformarla o codificarla en un formato especial. Ese es el formato PICR, en el que todo problema o duda clínica que ustedes tengan debe ser convertida a ese formato. Bien. Luego de eso, tenemos que ver dónde buscamos la interrogante que tenemos, luego elaborar una estrategia y finalmente analizar los resultados. Entonces, en la primera parte, que era crear la pregunta de investigación, en resumen, las preguntas pueden ser tan simples como esta. ¿Cuál es la prevalencia del carcinoma de células escamosas en Valdivia en el 2020? ¿Qué medicamento es más efectivo para el dolor post cirugía de terceros molares? ¿Son efectivas las flores de Bach? Etcétera. Estas son preguntas muy simples que deben ustedes convertirlas eh, al formato que se les enseñó en la clase anterior. Así que les pido por favor que lo revisen, ¿vale? Porque para poder comprender bien cómo diseñar una correcta búsqueda, ustedes necesitan tener una correcta pregunta, ¿bien? Así que les pido que cuando estudien esta clase sigan el orden del curso y comiencen con la anterior, ¿bien? Bueno, esta pregunta que yo les hablo tiene que definir claramente el problema a resolver, debe facilitar la estrategia de búsqueda y definir el tipo de evidencia. Y esto es súper importante. Cuando ustedes tengan una pregunta de investigación, sea la pregunta que sea, ustedes en mente ya deben tener muy claro qué tipo de estudio les va a responder esa pregunta. Por ejemplo, a ver si están atentos. En esta misma diapositiva, la segunda pregunta que dice, ¿qué medicamento es más efectivo para el dolor postoperatorio de cirugía de terceros molares? ¿Alguien me podría responder con qué tipo de estudio se responderá eso? ¿Se les ocurre? Díganme el que se les ocurra. ¿No? Ya. A ver, una pregunta como la primera, por ejemplo, que dice cuál es la prevalencia, obviamente se va a responder con un estudio observacional descriptivo o de prevalencia. El segundo se va a responder con un estudio clínico, porque estamos hablando de qué medicamento es más efectivo. Por lo tanto, para probar efectividad de medicamentos yo necesito hacer un estudio clínico. Lo mismo para la tercera pregunta, ¿son efectivas las flores de Bach? También necesito un estudio clínico. Entonces, ustedes, les insisto, deben tener muy claro el tipo de evidencia que les va a responder la pregunta que ustedes tengan. Eso es algo que ustedes tienen que saberlo desde antes de buscar. ¿Por qué? Porque de esa forma ustedes podrían perfectamente filtrar en su búsqueda qué tipos de estudios quieren encontrar. ¿Bien? Bueno, los tipos de estudios son varios. Acá en este esquema tenemos un resumen de la mayoría de los tipos de estudios, no están todos, están la mayoría. Tenemos los observacionales, los experimentales y los integrativos. La gran diferencia, y esto yo creo que ya se los dije, pero se los voy a volver a repetir, la gran diferencia entre los estudios observacionales y los experimentales tiene que ver con la intervención del investigador. Entonces, por ejemplo, si yo voy a una sala de clases y veo la prevalencia de caries, estoy haciendo una observación, no estoy interviniendo. Pero si yo voy a un curso y, por ejemplo, les aplico una intervención, por ejemplo, les aplico sellantes, a la mitad del curso le aplico sellantes de ionómero, a la otra mitad sellantes de resina, y compruebo la efectividad. Ahí el investigador está interviniendo, por lo tanto, ahí es un estudio experimental.
Y dentro de estos hay subtipos, descriptivos analíticos y in vitro in vivo. Este cuadro lo van a ver durante este curso, durante el año que viene también. Lo van a ver muchas veces, así que lo van a terminar entendiendo igual. ¿Bien? Bien, y luego de eso viene la pregunta de elegir dónde buscar. Ya, o sea, yo tengo mi pregunta de investigación y tengo que ver en qué base de datos voy a buscar la duda que tengo. Y en ese sentido es que encontramos tres grandes fuentes de información. Primero tenemos los buscadores comunes y corrientes, como Google, Yahoo, que son buscadores que ustedes no van a utilizar para buscar evidencia científica. Luego tenemos las bases de datos biomédicas, Medline, Easy, Cielo, Cochrane, ScienceDirect, donde algunas de ellas son gratis, otras son privadas, etc. Y por último tenemos las revistas, que es realmente donde se publican los artículos. Entonces, para que entiendan el flujo de esto, cuando uno va a hacer una publicación, uno lo primero que hace es enviarla a la revista. ¿Bien? La revista, a su vez, está indexada a una base de datos. Y para acceder a esta base de datos, nosotros vamos a usar buscadores. Y uno de los grandes buscadores, y el por excelencia, es PubMed. Porque PubMed es un buscador que accede a la base de datos Medline, que a su vez tiene indexada muchas revistas odontológicas. Por eso es que usamos PubMed. ¿Bien? Ahora, alguien me podría decir, ¿y por qué no usamos simplemente Google? El tema está en que el uso de un buscador como Google o Bing es que los resultados que se muestran, el orden de ellos, no tiene que ver con la atingencia con el tema que están buscando. O sea, no tiene que ver con que si realmente es el mejor resultado. Tiene que ver con el número de enlaces, porque ellos asumen que un enlace que ha sido citado muchas veces, o sea, linkeado muchas veces, desde otras páginas, es porque el que tiene la mejor respuesta. Entonces, el orden en este sistema de PageRank está basado en número de enlaces y no en calidad de información. Nosotros necesitamos que esto esté basado en calidad de información. Esa es la razón por la que no los usamos para buscar evidencia, pero sí hay que considerar algunas cosas, que es el lugar donde buscan los pacientes. Entonces hay mucha información ahí que a veces está sesgada o que está equivocada finalmente, porque si ustedes buscan algo se van a dar cuenta que la mayoría de las patologías te lleva primero a Wikipedia, por ejemplo. Entonces ahí tenemos algunas discrepancias con los lugares donde nosotros buscamos. Entonces es importante acá que ustedes como profesionales se diferencien del resto de las personas en que ustedes van a buscar esta información, no estamos hablando de que cuando quieran saber, no sé, a qué hora abre un restaurante, vayan a PubMed, ¿cierto? Pero esta información que es evidencia científica, ustedes la van a buscar en bases de datos biomédicas. ¿Bien? ¿Y cuáles son estas bases de datos biomédicas? Ya se las dije. Teníamos algunas que eran abiertas, unas que eran privadas y otras que son referenciales. Dentro de las abiertas tenemos PubMed, que en realidad no es una base de datos, es un buscador que accede a Medline, Cielo y Google Académico. Y algunas que son privadas como ScienceDirect, Elsevier, EBSCO, son privadas, pero la universidad está suscrita a ellos, por lo tanto, ustedes igual tienen acceso. Y por último, las referenciales, que no se refieren a una base de datos donde ustedes encuentren el artículo. Solo hay una referencia al artículo. ¿Ya? Solo hay, posiblemente está el título, el abstract, pero tiene mucha información acerca de, digamos, información propiamente tal del artículo, como metadatos, más que los datos propiamente tal. ¿Bien? Entonces, en este curso a ustedes se les va a enseñar a utilizar PubMed, y en la clase de hoy, y en otra clase, se les va a enseñar a buscar en otros buscadores, donde tenemos a Cielo y Google Académico. ¿Por qué no enseñamos el resto? Porque la verdad es que estos buscadores tienen un campo de búsqueda muy sencillo, se busca casi igual que en Google, no tienen eh, no tienen mayores formatos, no tienen mayores formas distintas de entrar la información. Son buscadores súper sencillos. En cambio, estos de acá son un poco más complejos, por eso que se les van a asignar clases a estos buscadores. Bien. Ahora, ¿dónde buscamos entonces? Si yo les dije que había una lista. Bueno, depende de lo que queramos, pero si ustedes se fijan, ya sea que buscamos revisiones sistemáticas, estudios de tratamiento, de diagnóstico, de pronóstico, etiología, en su mayoría, el que tiene de todo un poco y el que más útil va a ser para nosotros es Medline.
¿bien? Porque cumple un gran abanico de diseños. A diferencia, por ejemplo, de Cielo, que en realidad tiene todo un poco, pero menos. Y tenemos un problema ahí que tiene mucho estudio en español y poco estudio en inglés. Y la verdad es que gran parte de los estudios son en inglés. Ahora, si ustedes quieren buscar información local, sí les sugiero usar PubMed, por ejemplo, o sea, perdón, Cielo. Si ustedes quieren saber la prevalencia de caries en, no sé, en San José, o la prevalencia de caries en Osorno, la verdad es que es muy difícil que eso se publique en el Journal of Dental Research. Eso se va a publicar en una revista chilena, que posiblemente va a estar indexada a Cielo. Entonces, la verdad es que no es que sean malos, sino que tiene que ver con qué buscamos. Si es información general, yo le sugiero PubMed, Medline, pero si es información local, yo le sugiero Cielo. ¿Bien? ¿Hay alguna duda hasta el momento? ¿Se escucha, cierto? ¿Están ahí? ¿Hay alguien ahí? ¿Cierto? Sí, ya, Todo bien. ok, vale. Entonces, luego viene la siguiente pregunta, es ¿cómo debe ser una correcta búsqueda? Ustedes se van a dar cuenta que hay un estudio que evaluó cómo o qué estrategia de búsqueda es mejor. Y se dieron cuenta de que no había una única estrategia mejor, sino que la mejor estrategia es tener varias estrategias. Es decir, buscar varias veces con términos distintos. Quienes buscaban una sola vez, que era la mayoría de los usuarios, ¿ya? Y quienes buscaban muchas veces era la minoría. Pero a su vez, quienes buscaban menos, tenían menos resultados. Y quienes buscaban más, tenían más resultados. ¿Ya? O sea, la mejor estrategia, como les digo, es tener muchas estrategias. Y ahora viene elaborar la estrategia de búsqueda. Bien. En primer lugar, ustedes diseñan su pregunta de investigación. Bien. Y esta pregunta, que está en el formato que se les enseñó en la clase anterior, debe ser traducida en un lenguaje en que el buscador entienda. Bien. No es como en Google, que yo busco cáncer oral y listo, sino que acá es un poco más complejo. Entonces, esa transformación de una pregunta a una estrategia de búsqueda es lo que vamos a ver hoy día. ¿Vale? Bueno, tenemos PubMed, que lo primero es definir bien qué es. ¿Ya? PubMed es un buscador. ¿Ya? Y esto es pregunta clásica de prueba. ¿Qué es PubMed? ¿Es una base de datos? ¿Es una revista? Es un buscador. ¿Bien? Pero que este buscador nos va a permitir el acceso gratuito a bases de datos que están compiladas por la National Library of Medicine. Y a su vez, esta NLM tiene dentro de su base de datos, tiene a Medline. Y Medline, dentro de su base de datos, tiene los Dental Journals. Y esa es la razón por la que nosotros, los dentistas, accedemos preferentemente a Medline a través de PubMed. Bien, porque la mayoría de los journals, las revistas odontológicas, se encuentran indexadas acá. ¿Vale? Entonces, ¿cómo es el flujo? Yo busco en PubMed, que me da acceso a Medline, que a su vez tiene indexadas las revistas dentales, en donde fueron publicados los artículos. Entonces también otra pregunta clásica es, ¿dónde se publica en primer término un artículo? ¿En la base de datos? ¿En el buscador? ¿O en la revista? No, entonces en la revista. Bien, ahí es donde viene la publicación. ¿Qué tiene PubMed? Tiene acceso a más de 21 millones de artículos biomédicos, enlace a texto completo a algunos y no a todos, más de 5.000 revistas de la salud, y súper importante, el 86% está en inglés. Y lo que no está en inglés, la verdad es que no está en español, está en chino, está en alemán, en ruso. ¿Ya? Entonces, el del español aquí en este buscador al menos nos tenemos que olvidar. Bien, entonces, les presento más o menos que este sitio web que ustedes ya conocen, donde en su versión principal, esta es una versión nueva, esto cambió hace como 2 años más o menos, cambió este diseño, antes era distinto. Tenemos un campo para escribir nuestra búsqueda, tenemos un botón arriba para registrarnos y o loguearnos en la web, y un botón de búsqueda avanzada. Para efectos pedagógicos, nosotros vamos a definir dos tipos de búsqueda, una simple y una avanzada. ¿Bien? La idea es que ustedes terminen haciendo búsquedas avanzadas. La búsqueda simple se basa en describir los términos en el campo de búsqueda. Tan simple como lo que se ve.
Por ejemplo, si yo quiero buscar sobre cáncer oral, yo lo que voy a hacer es buscar acá oral cáncer. Así de simple. Bien. Esto, por ejemplo, en este caso nos llevó a 138.322 artículos. Son muchos. Que en sus resultados tenemos artículos que quizás no hablen solo de cáncer oral. ¿Por qué? Porque cuando yo busco con estos términos aislados, así como están, el buscador automáticamente incorpora un AND entre los términos. Bien, esto hace que el buscador simplemente, con el hecho de encontrar la palabra cáncer o la palabra oral en cualquier parte del artículo, va a mostrar el resultado. Entonces van a haber estudios sobre otros cánceres que realmente mencionan la palabra oral. Bien. Entonces, por eso da tantos resultados. Y una manera de mejorar esto, ¿no?, es mediante el uso de comillas. Si yo encierro con comillas este concepto, baja a 12.761. Porque ahora busca que las dos palabras estén juntas. Antes las buscaba separados. Bien. Entonces, esta búsqueda simple nos va a dar acceso a mucha información. Va a buscar las palabras en cualquier parte del artículo, pero va a ignorar a su vez los sinónimos. Porque si yo quiero buscar sobre cáncer oral, quizá hay otra forma de decir cáncer oral. Por ejemplo, neoplasia oral. En ese caso, va a quedar afuera. Por lo tanto, uno de los problemas que yo tengo que solucionar es el uso de los sinónimos. Pero mejora bastante con el uso de comillas. Y estas comillas yo las voy a usar solo cuando el concepto involucre más de una palabra. O sea, oral cáncer para mí es un concepto, y ese concepto tiene una palabra. ¿Vale? Bien. Entonces ahí pasamos a lo que es la búsqueda avanzada, donde acá hay otras formas de introducir los conceptos que ustedes quieren buscar y de unir esos conceptos. Ya vamos a ver cómo. Bueno, esta búsqueda avanzada, para efectos simplemente pedagógicos, se dividió en 5 etapas, que es primero definir los términos de búsqueda, luego definir el uso de operadores booleanos, los tags, el truncamiento y los límites o filtros. ¿Bien? Vamos a ir viendo uno por uno, para que me vayan entendiendo. En primer lugar tenemos los términos de búsqueda, o sea, ¿qué palabras voy a usar para buscar? Les di un ejemplo antes, cáncer oral. Ok, ¿con qué palabra busco cáncer oral? Esa es la pregunta. ¿Con qué palabra la busco? O caries, ¿con qué palabra busco caries? Bueno, hay dos grandes maneras de describir estas palabras. Una es de forma simple, con las palabras clave, que es tal cual como lo hicimos acá, ¿cierto? Cuando pusimos al alcance. Simplemente las palabras que se me ocurran. Pero hay otra forma, mediante los términos MET, que son los Medical Subject Hearing. Estos términos MET representan un vocabulario estandarizado de términos biomédicos. Es decir, alguien hizo una especie de diccionario donde definió todos los términos médicos conocidos, o la mayoría de ellos, y los clasificó. Entonces, estos términos MET me van a permitir acceder a los múltiples sinónimos que hay para cada concepto. Por ejemplo, bueno, sí, después lo van a entender un poquito más adelante, cuando hable sobre los términos MET. A ver, yo ya les dije que PubMed, la mayor parte de sus resultados van a estar en inglés, así que ustedes tienen que buscar en inglés. Cero posibilidad de buscar en español. ¿Bien? Y otra norma que hay acá es que deben expresar estos conceptos con la mayor cantidad de sinónimos posible. ¿Bien? Y esto es un problema grande, no es un problema fácil de resolver. Quizá aún no me entienden a qué me refiero con eso, pero miren. Si yo les pregunto a ustedes, por favor aquí, yo sé que ustedes conocen esto, así que por favor si me pudieran responder. Denme un sinónimo de cáncer oral. El que se les venga a la cabeza. Neoplasia. ¿Ya? ¿Otro? ¿Algún otro?
Por ejemplo, carcinoma, también es sinónimo de cáncer. Queratoquiste, por ejemplo, queratoquiste es un tema que es súper controversial, porque el queratoquiste durante un tiempo fue tumor ontogénico queratoquístico, y ahora es queratoquiste. Entonces tenemos una misma patología que ha tenido dos nombres históricamente distintos. Bien. Fibroma traumático, también le dicen fibroma irritativo. Esta cefalea en racimos también le dicen cefalea de Orton, también le dicen cefalea cluster, etc. O sea, tenemos que para muchas cosas hay sinónimos. El tema es que yo no sé cómo los autores se refirieron a estos conceptos en sus papers, pero yo lo que quiero es acceder a todos. Por lo tanto, lo que voy a hacer yo es que voy a usar los términos MEDS. ¿Bien? ¿Cómo accedo a ellos? Yo en este sitio web voy a darle clic acá arriba donde dice National Library of Medicine, hago clic ahí, me abre esta página, voy a elegir MEDS. Este menú desplegable que hay a la izquierda del buscador, yo voy a elegir MEDS y luego voy a buscar el tema que quiero buscar si hay término MEDS, como caries. Le voy a buscar y me aparece ahí dental caries, destrucción localizada a la superficie del diente, iniciada por la descalcificación del esmalte, etc. Ese concepto define lo que yo quiero buscar. Caries, sí, lo define, ¿cierto? Por lo tanto, yo lo selecciono y le doy a agregar al buscador para que se agregue y luego le doy a buscar. ¿Bien? En el buscador, el término MEDS siempre va a aparecer así, con comillas y seguido por la palabra MEDS entre corchetes. ¿Ya? Entonces, cuando yo abro este término MEDS, me aparece su descripción, los subtítulos, que es para buscar subtemas dentro del mismo concepto. Ahora, más abajo en la página me aparece cuáles son los sinónimos que están englobando ese término MEDS. Y aquí aparece dental decay, decay dental, carius dentin, etc. O sea, vemos que el término MEDS lo que nos hace es evitar tener que buscar con todos estos sinónimos a la vez. Hace el trabajo de que el término MEDS va a incluir los sinónimos. ¿Ya? Entonces esto soluciona mi problema de los sinónimos. Bueno, ahí está yo lo que le decía, que podemos usar los subheadings para buscar por subtema. Dental caries, epidemiología, dental caries, terapia, etc. Diagnóstico y así. Ahora, si yo en MEDS también voy a buscar oral cáncer, me aparecen neoplasias orales. Y miren todos los sinónimos que me aparecen. ¿Se parecen? Exacto. ¿Son lo que estoy buscando? Sí. Entonces, fíjense, si yo busco oral cáncer solo, voy a encontrar 129.000 artículos. Si lo busco con comillas, va a bajar bastante a 11.000, pero si ahora lo busco con el MEDS, vuelve a subir. ¿Por qué? Porque tiene todos los sinónimos posibles. En cambio acá, solo los estudios que hablaban de cáncer. ¿Bien? ¿Se va entendiendo hasta el momento? Por favor, me responden. A lo que quiero llegar con todo esto es que tenemos que solucionar el problema de los sinónimos. Y una de las formas posibles de solucionarlo es mediante los términos MEDS. Vamos a buscar otras soluciones también. Mira, aquí yo busqué esta cefalea cluster y apareció también lo mismo. Fíjense todos los sinónimos que existen para esa cefalea. Pero hay palabras que no tienen, por ejemplo, el fibroma traumático, no tiene MEDS. Por lo tanto, si esto no tiene MEDS, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago con los sinónimos? Bueno, ahí lamentablemente los sinónimos los voy a tener que introducir yo manualmente. Ya les voy a enseñar cómo. No hay término MEDS, por lo tanto, usamos palabra clave. Cuando yo hablo de palabras clave me refiero a los términos así, a secas, por sí solo, sin un término MEDS asociado, ¿vale? Buscamos fibroma traumático con comillas, simplemente así. Estos son los términos o las palabras clave. Las palabras clave están entre comillas cuando el concepto tiene más de una palabra. Si yo voy a buscar caries sola, no voy a usar comillas. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se escribe una palabra clave? Así. ¿Cómo se escribe un término MEDS? Con el corchete MEDS. Ahora, si el término MEDS no existe y ustedes agregan estos corchetes con la palabra MEDS, la verdad es que va a tirar un error. No va a decir nada, porque no. Solo aparece cuando existe. ¿Bien? Entonces, el flujo de trabajo es, primero busco mi concepto en inglés.
¿Cómo sé yo cómo se dice en inglés? Bueno, busco en libros, busco en Google, busco donde sea, pero tengo que tener traducida mi palabra. Luego de eso voy a buscar si existe término match para ese concepto. Si existe, lo utilizo. Si no existe, voy a tener que manualmente introducir todos los sinónimos posibles. Entonces, cada componente de la pregunta debe ser un grupo de términos de búsqueda. El paciente, la intervención, la comparación, el resultado. Todos estos 4 grupitos tienen que estar inmersos en mi texto de búsqueda. Si no está, significa que algún concepto estoy dejando fuera. Entonces yo les aconsejo, tal cual como se les enseñó en la clase del doctor Aguilera, separar la pregunta en 4 componentes y asegurarme que en mi campo de búsqueda estén citados esos 4 componentes. Ahora, yo ya les dije que estábamos definiendo términos, que a veces había sinónimos, etc. ¿Cómo los conecto? O sea, por ejemplo, si yo quiero buscar prevalencia del fibroma traumático, ¿cómo conecto este grupo de términos con este? Mediante los operadores booleanos. Y los operadores booleanos son 3. Los que usamos acá, la verdad es que en informática son muchos más, pero los que usamos acá son 3, que es el AND, el OR y el NOT. Estos 3 ustedes tienen que saber usarlos muy bien. Les voy a enseñar cómo. El término o el operador booleano AND va a buscar artículos que contengan ambos términos de búsqueda. ¿Bien? Por ejemplo, si yo quiero buscar sobre periodontitis y embarazo, yo voy a buscar periodontitis and pregnancy y va a buscar artículos que contengan ambos conceptos, periodontitis y embarazo a la vez. ¿Bien? No los va a considerar sinónimos. Va a entender el buscador que yo quiero artículos que representen ambos conjuntos. ¿Ok? Ahora, el otro es el OR, que este sí nos va a servir para unir sinónimos. Porque si yo pongo el OR, el buscador automáticamente va a entender que el término que está a la izquierda y el que está a la derecha del operador booleano son sinónimos. Por ejemplo, pensemos que fiebre e hipertermia son sinónimos. Si eso es realmente así, y yo busco fiebre o hipertermia, el buscador lo que va a hacer es que va a buscar artículos que hablen o de fiebre o de hipertermia. ¿Bien? Por lo tanto, pregunta para ustedes, si yo pongo los mismos conceptos, sea el que sea, el que ustedes quieran, y entre medio pongo un AND, versus si entre medio pongo un OR, ¿cuál me va a dar más resultados? ¿Va a tener más resultados cuando yo pongo AND o cuando pongo OR? Vamos, vamos, vamos. ¿Hay alguien ahí? Ah, están escribiendo en el chat. Con Adriana dice AND y Daniel dice OR. La respuesta es con OR. Ahí hay más resultados. ¿Por qué? Porque son sinónimos. Entonces va a entender de que tiene que buscar la palabra esté con uno o con la otra. Que esté, no necesariamente que estén las dos. Va a buscar que o esté fiebre o esté hipertermia. En cambio, si yo busco con AND, el sistema va a buscar que tenga ambos. O sea, va a buscar el conjunto. Va a buscar la intersección del conjunto. Entonces los resultados van a ser menores. Esa también es pregunta clásica de prueba. ¿Cuál obtiene más resultados, el AND o el OR? El OR. Y por último tenemos el NOT, que el NOT lo que va a hacer es que va a excluir artículos que contengan el término que viene a la derecha del operador. Por ejemplo, si yo quiero hablar de caries, pero quiero dejar afuera las caries radiculares, yo voy a buscar caries NOT radicular y me va a buscar todas las caries, excluyendo los artículos que hablen de la palabra radicular. ¿Se entiende eso? Por favor, por último, escriban en el chat si no quieren hablar, pero por favor, respóndanme. ¿Se va entendiendo? ¿Sí? ¿Va quedando claro? Ya, perfecto. Voy a ir dando ejemplos para que vayamos comprendiendo todo. Acá yo dejé con color los términos que yo definí para ustedes como sinónimos y esto, que son los dientes anteriores, que sinónimo de diente anterior sería canino incisivo o diente anterior,
Y el concepto de incluido, que yo les digo que impactado, incluido, retenido, desplazado, también serían teóricamente sinónimos. Y estos son dos grupos para formar la palabra diente anterior, incluido. Pregunta para ustedes, ¿cómo conecto los términos canino, incisivo y diente anterior? ¿Qué pongo acá al medio? ¿Cómo los conecto? Si quieren, escriban en el chat. ¿Con qué voy a conectarlos? ¿Con and o con or o con not? Estos tres son sinónimos. Canino, incisivo y diente anterior son sinónimos. ¿Qué pongo entre medio? Or, ¿cierto? Bien. Ponemos or porque son sinónimos. Bien. Ahora, siempre que yo tenga sinónimos, yo tengo que cerrar ese grupo de sinónimos. Decirle al buscador, hasta aquí llegan los sinónimos. Por lo tanto, siempre voy a poner en los extremos de los or paréntesis. ¿Ok? Bien, otra pregunta. Impactado, incluido, retenido, desplazado son sinónimos. ¿Qué pongo entre medio? ¿Qué pongo aquí? Or, ¿cierto? Están participando muy pocos chicos. Yo no sé si estarán en la clase realmente o solo dejan el computador encendido, pero la idea es que participen. En el chat solo han participado todo el rato, solo 2 personas. Bueno, está bien. Como dice Adriana, se pone OR. Y nuevamente voy a cerrar los extremos con paréntesis. Y pregunta también para quienes estén escuchando. El grupo 1, que es diente anterior, con el grupo 2, que es incluido. ¿Cómo los conecto? ¿Con qué? ¿Con qué operador? Con AND, ¿cierto? Con AND porque el AND me une grupos. Entonces, diente anterior incluido, en el lenguaje del buscador, se escribe así, de esta forma. O sea, es bastante más complejo que lo que ustedes quizás habían visto anteriormente. Un error común es no usar sinónimos. Si usted, perdón, no usar paréntesis. Si ustedes no usan paréntesis, va a pasar que el buscador va a interpretar mal la posición del paréntesis y va a poner paréntesis alrededor de los AND. Y eso hace que se nos altere el resultado. Ya que esto, el cuadro 1 con el 2 son iguales. Pero yo sé que los paréntesis, yo les dije que van en los extremos de los OR. Por lo tanto, acá. Ahí sí hace bien la búsqueda. Yo quiero hablar de prevalencia del granuloma biogénico. Y la palabra prevalencia es un concepto, es prevalencia. Y el granuloma biogénico tiene dos sinónimos: hemangioma capilar lobulillar y granuloma biogénico. ¿Cómo conecto estos dos sinónimos? Los dos que están en blanco son sinónimos. ¿Cómo los conecto? Usando el OR. Con OR, ¿cierto? Perfecto. ¿Cómo conecto el grupo 1 con el grupo 2? Con el AND. Con el AND, perfecto. Entonces, ¿cómo voy a escribir mi búsqueda? Prevalencia con match, porque idealmente lo tenía en este caso. Y los dos conceptos, que no tenían término match, entonces yo usé dos palabras claves con sinónimos, conectadas con OR y cerradas en paréntesis. Prevalencia del granuloma biogénico en embarazo. Lo mismo, ¿cierto? Tengo el OR para juntar los sinónimos, los paréntesis y conecto los AND. Ahí tengo mi búsqueda en formato ya avanzado. Entonces, ahora si yo les quiero complicar un poco más la vida, aquí por ejemplo, esta pregunta de investigación es sobre dos técnicas quirúrgicas para fenestrar dientes incluidos. Hay una técnica que es abierta y una que es cerrada. Entonces yo tengo todos los sinónimos posibles de los conceptos que estoy buscando. Última vez, ¿cómo conecto los que son sinónimos? Con el OR. Perfecto. ¿Y qué pongo? ¿Cómo cierro los grupos? ¿Con qué? Paréntesis. Paréntesis. Así para cada uno de los grupos. Y luego, ¿cómo conecto cada grupo? Con AND.
Antes, perfecto. Entonces, ahí ustedes se van a dar cuenta que les va a quedar esta búsqueda gigantesca para referirse a lo que estamos buscando. ¿Bien? Nunca olvidar, si el concepto tiene más de una palabra, usar las comillas, que no es lo mismo que usar un paréntesis. Y ahí llegamos a nuestra búsqueda donde encontró 216 artículos. El problema es que todos estos conceptos que yo estoy usando acá arriba están buscando en cualquier parte del artículo. O sea, si en alguna ocasión el autor se llama Canino, lo va a encontrar. Si el autor se llama Open, lo va a encontrar. Entonces, lo ideal es que si yo estoy buscando palabras que describen la pregunta y no otros aspectos del artículo, yo tengo que decirle al buscador dónde tiene que buscar. Si busca en el título, si busca en el resumen, si busca en la lista de autores, en la revista, etc. Y eso se hace mediante los tags. Los tags me van a ayudar para indicarle al buscador dónde tiene que buscar. Existe tag para que el buscador busque en el título, que busque en título y abstract, que busque en la lista de autores, en la lista de revistas, etc. Si yo busco caninos seguido de corchete TI, va a buscar en el título. Si busco TA, va a buscar en título y abstract. Si busco con AU, va a buscar el autor en la lista de autores. Y si busco TA, va a encontrar en la lista de revistas científicas. Pueden ser utilizados luego de conceptos entre comillas, pero no luego de un término match. O sea, si estoy usando un match, ya no lo puedo usar. ¿Por qué? Porque recuerden que el match internamente es una lista de sinónimos. Entonces, si yo busco en el título, va a buscar el título con todos los sinónimos, y eso no es posible. Y por último tenemos el truncamiento. El truncamiento se refiere a acortar un poco nuestras búsquedas cuando yo voy a mencionar varios sinónimos que tienen una base común. Por ejemplo, yo quiero hablar de irritación, pero irritación puede decirse irritativo, irritación, irritado, etc. Todos tienen una base común que es irritat, ¿cierto? Entonces esta base común que está en verde, basta con que yo escriba esa base y además le agregue un asterisco para que el sistema busque automáticamente todas las terminaciones posibles de esa palabra. ¿Bien? Irritat, impact, busca todas las derivaciones de esa palabra. Y eso va a tener una especial utilidad cuando hablemos de aleatorizado, porque la palabra aleatorizado en inglés de Inglaterra se dice con letra S, y en inglés estadounidense es con Z. Entonces, dependiendo de dónde venga el estudio, voy a escribir uno con S o con Z. Pregunta, ¿cómo el truncamiento me puede ayudar acá? ¿Cómo escribo esta palabra para que busque en ambos formatos automáticamente? Random. Claro, random y luego el asterisco, ¿cierto? Así. De esa forma, va a buscar de ambas maneras. Entonces, fíjense, nuestra búsqueda anterior que dio 216, ahora le dijimos que busque en título y abstract, para que solo se limite a eso. Y fíjense cómo ahora llegó a 29. Y fíjense cómo los resultados son súper relacionados con lo que yo estoy buscando. Ambos hablan de lo mismo, ¿cierto? 29 artículos, está perfecto. Ambos se asemejan. Y por último, lo último que vamos a ver en esta clase es los filtros o límites. Como una vez que yo ya encontré un cierto número de resultados, voy a filtrar eso según algunos criterios que yo voy a definir. Si ustedes van al buscador, al lado izquierdo de su página de resultados, van a encontrarse estos elementos donde pueden chequear, y abajo va a haber un botón que dice filtros adicionales. Ustedes van a hacer clic ahí, y ahí les van a aparecer todos los filtros que existen. ¿Sí? Tenemos filtros para tipo de artículo, para buscar según tipo de estudio, por especies, yo creo que hablen en animales o en humanos, por lenguaje, que yo recomiendo no usarlo, porque cuando es por lenguaje, la verdad es que se nos va a limitar mucho la búsqueda. El consejo es que busquen solo en inglés. Según género, según subtema, ¿ya? A veces hay algunos temas que están como con tag. Entonces, esos temas
están como con etiquetas especiales, como artículos sobre VIH, sobre cáncer, sobre medicina complementaria. También buscar por journal. Podemos buscar que busque exclusivamente los dental journals o exclusivamente en journals de enfermería, etc. ¿Ya? La verdad es que todos estos no se usan mucho. También tenemos uno de edad para filtrar la edad de los pacientes. Bien, ahora, yo creo que hay que ser cuidadoso al usar esto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de la edad, la única manera de que se busque correctamente según esos filtros etarios es que el autor del artículo, cuando lo indexó, cuando lo subió, definió la edad de los participantes. Eso no se refiere solo a que esté escrito en el paper, se refiere a que lo haya declarado al momento de subirlo. Y no todos los autores lo hacen, entonces si ustedes aplican estos filtros a veces no funcionan bien. ¿Bien? Disponibilidad del texto completo, tenemos solo el abstract, que esté el texto completo gratuito, o que esté el acceso al texto completo, pero no gratuito. Yo les aconsejo nunca utilizar el free full text, porque les va a limitar mucho la búsqueda, y les recuerdo que la universidad está suscrita a muchas de esas bases de datos. Así que ustedes, los que son de pago, igual los pueden descargar de forma gratuita mediante el VPN de la universidad. Bien. Entonces, la misma búsqueda que hicimos al inicio, la concluimos mediante el acceso a una revisión sistemática, que corresponde a un alto nivel de evidencia. Es decir, todo mi proceso concluyó en un artículo que tenía un alto nivel de evidencia. Bueno, el artículo dice que no hay diferencia entre ninguna de las dos técnicas quirúrgicas. Eso es un excelente resultado. Porque ¿qué tal si una técnica quirúrgica es muy difícil y cara y la otra es más accesible y más fácil de realizar? Significa que tenemos dos cirugías que son similares, aun cuando una es más cara que la otra. Entonces eso es una ventaja. Que los estudios digan que algo no es mejor que el otro, en ningún caso es malo. De hecho, incluso puede ser positivo, como en este caso. Hay una manera para filtrar según tipo de estudio, que esto la verdad es que no quiero que se lo aprendan de memoria, pero para que lo tengan ahí apuntado. Si yo agrego la palabra prevalencia, es muy probable que me va a buscar estudios de prevalencia. Si agrego la palabra odds ratio, me va a agregar estudios de caso y controles generalmente. Y si pongo riesgo relativo, va a encontrar estudios de cohorte. Bien, y si pongo blind o random, va a encontrar estudios normalmente de tipo clínico. Eso, más que pasarlo, lo digo nomás para que ustedes lo tengan a mano. Entonces, en resumen, teníamos que definir los términos, conectar esos términos, utilizar tags, el truncamiento y el uso de límites. Y recién ahí estamos hablando de una búsqueda de tipo ya avanzada. ¿Bien? Luego de eso, luego de que ustedes tengan el acceso a los artículos, viene el análisis crítico, que es realmente interpretar el artículo que encontraron. Y eso forma parte de las últimas 3 clases de esta asignatura. ¿Ya? Esta asignatura es súper simple, se basa en desde que tengo mi pregunta hasta que llego a la respuesta. Así de simple. ¿Ya? Pero son varias clases porque no es tan sencillo como pareciera. Bien, chicos, daríamos por hoy. No sé si hay alguna pregunta. Esta clase se va a subir el video, se va a subir la presentación. Próxima sesión, que es el próximo jueves, también tenemos una sesión online, donde vamos a hacer una especie de taller, donde yo voy lanzando preguntas y ustedes me van diciendo los resultados. Como es una actividad práctica, en teoría es obligatoria y voy a pasar lista. Así que, por favor, necesito que quienes no puedan asistir tienen que justificar en escuela y necesito asistencia completa para el próximo jueves. Como les digo, es un práctico. No tiene nota, pero es un práctico. Bien, así que tienen que asistir, ¿vale? Ya, chicos, sería todo por hoy. Que tengan un buen día y cualquier problemita, duda, consulta, me la pueden hacer a través del foro o a través del delegado o a través de mi correo que está acá en la presentación, ¿vale? Gracias, doctor. Vale, que tengan Gracias, buena tarde. profe. Hasta luego. Chao, chao. Nos vemos.